Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hace pocos días celebrábamos la fiesta de la dedicación de la Basílica Romana del Divino Salvador de Letrán, de los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista de Letrán. Lo hacíamos en una fiesta propia, dado la importancia que tenía esa Basílica Romana, que es la que tiene el título de madre y cabeza de todas las iglesias, por ser la sede del obispo de Roma y por lo que supuso con su dedicación de un tiempo de gran expansión de la fe cristiana que había sido ya tolerada por el imperio con el edicto de Milán del emperador Constantino. Precisamente tiene relación con las basílicas que hoy celebramos y también las más importantes de Roma, llamadas basílicas mayores, que son la de San Pedro del Vaticano y la de San Pablo Extramuros, juntamente con la de Santa María la Mayor, que como bien sabemos fue el primer templo que se dedicó a la Santísima Virgen después del concilio de Éfeso, en el que se proclamó el dogma de la maternidad divina de Nuestra Señora. En lo que nos atañe a estas dos basílicas romanas, que han sido en la historia centro de grandes peregrinaciones y todavía lo siguen siendo, precisamente por ser sepulcros apostólicos. Los cristianos no acudían a Roma a ver al sumo pontífice, sino a visitar el sepulcro de los apóstoles, porque normalmente el Papa no estaba siempre en Roma, ni siquiera tenía audiencias ni celebraciones públicas, celebraba públicamente una o dos veces al año como mucho. Y por tanto, lo que era realmente el foco de atención era el sepulcro de los apóstoles. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque cuando la Iglesia empieza a honrar a los mártires, sobre todo a partir del siglo III, cuando ya cesan las persecuciones y se levantan las primeras iglesias o basílicas donde estaban los sepulcros de los mártires, que representaban verdaderamente una figura importante dentro de una comunidad cristiana, dentro de aquella familia de fieles, y por tanto eran venerados por los ciudadanos de aquel lugar, por los cristianos, mejor dicho. Pues a diferencia de estos mártires que empiezan a partir del siglo III, no hay sepulcros martiriales anteriores en la antigüedad, los que sí había era lo de los apóstoles San Pedro y San Pablo. El sepulcro apostólico de Santiago el Mayor se descubrirá muchos siglos después, con el arzobispo Teodomiro, en el siglo IX. Pero hasta ese momento los únicos que con certeza se sabía que existían eran el de San Pedro y de San Pablo. Y de esta manera el Papa San Silvestre le pide al emperador Constantino que levante grandes basílicas en donde se conservaban aquellos sepulcros. Y así se levanta la Basílica de San Pedro, que tendrá una importante construcción hasta que ya a finales de la Edad Media se encuentre en una situación muy lamentable, a punto de entrar casi en su ruina, y que el Papa Nicolás V decida hacer una remodelación que será la que durará siglos en hacerse
y que configurará la Basílica de San Pedro como actualmente la conocemos. Pero esta grandeza de una basílica antigua con 5 naves era precisamente porque era la basílica que más fieles acogía en Roma. Una basílica que siempre ha tenido ese carácter mundial para todo el orbe, no solamente para la urbe. Y de tal manera que pudiera ser acogedora de tantas multitudes que hasta nuestros días es el templo católico de mayor grandeza, de mayor tamaño. Y se edificó sobre el sepulcro del apóstol San Pedro el altar, como era la costumbre. Así que actualmente cuando vamos a Roma, al estar San Pedro del Vaticano, vemos que hay 2 altares principales. El llamado altar de la confesión, que es sobre el que está el sepulcro apostólico, y el llamado altar de la cátedra, que tiene la cátedra de San Pedro, que recientemente ha sido expuesta y que se conserva en ese monumental relicario diseñado por Bernini, que está rodeado de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, los padres latinos. Pues bien, la relevancia de estas peregrinaciones a los sepulcros apostólicos, al lugar del martirio, el de San Pedro siendo crucificado, como sabemos, a la inversa de nuestro Señor Jesucristo, boca abajo, porque no se consideraba digno de ser crucificado como el Señor, y en el caso de San Pablo, el lugar de la degollación, puesto que San Pablo era considerado ciudadano romano, como él mismo lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también porque él pertenecía a Tarso, que es una ciudad mediterránea en la actual Turquía, y que había sido en los buenos tiempos del imperio, pues donde Marco Antonio había establecido su cuartel general y donde tuvo lugar su encuentro con Cleopatra. Precisamente eso configuraba que los ciudadanos de aquella ciudad pues tuviesen la ciudadanía romana, a pesar de que San Pablo también tenía la nacionalidad judía por ser hijo de judíos, descendiente de la tribu de Benjamín. Y de esta manera se libró de la crucifixión, que era un castigo para aquellos que no eran considerados ciudadanos de Roma, por ser un castigo cruel, vil, en el cual públicamente se exponía el cuerpo de aquellos condenados hasta que murieran totalmente por la crueldad del suplicio y viendo cómo se agotaban hasta la última de sus fuerzas. Pues en ese lugar santo se levantó estos edificios que se convirtieron en el destino de tantos y tantos peregrinos a lo largo de la historia, que podían contemplar en aquellos sepulcros apostólicos el testimonio de fe sobre el cual Jesucristo nuestro Señor había levantado, había fundamentado la Santa Iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles. De tal manera que incluso en aquellos antiguos sepulcros había unos orificios en los cuales los fieles hacían que entrase una tela, una sábana, que tocase de alguna manera el sepulcro apostólico y se considerase una reliquia, en este caso de tercer grado, signo de la presencia física de los restos mortales de aquellos gloriosos apóstoles. Para nosotros la dedicación es hacer memoria de un hecho en la historia. Precisamente la Basílica de San Pablo Extramuros fue dedicada más recientemente,
muchos siglos después, debido a que a principios del siglo XIX, en tiempos del Papa León XII, pues sufrió un devastador incendio que la consumió prácticamente en su totalidad. Hubo que levantar una nueva basílica que fue dedicada por el Beato Pío IX, días después de la promulgación de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, con la concurrencia que había en Roma de tantos obispos, cardenales, sacerdotes de todo el mundo. Pero esa dedicación siempre nos habla de una realidad más allá de la física material de estos templos, de estos edificios, y es de la realidad de la Iglesia, que además de un cuerpo es simbolizada como un edificio, como ese templo que está conformado por nosotros, que somos las piedras vivas de esta edificación y cuya piedra angular es Jesucristo nuestro Señor. Él es la roca firme de nuestra fe. Por eso, como en el antiguo Israel, el templo es siempre lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Habitará en medio de nosotros, nos decía la epístola del libro del Apocalipsis. Dios nuestro Señor se ha hecho presente, ha puesto su tienda en medio de nosotros por medio de la encarnación de su Hijo. Esta presencia de Cristo se prolonga en tantos templos de distintas formas y maneras que a lo largo de todo el mundo están edificados en su honor y que han de ser para nosotros, ante todo, un lugar de la presencia de Dios, donde hemos de mantener el respeto, la reverencia, el cuidado, para que, ante todo, se manifieste nuestra adoración al Señor, el tributo que el alma cristiana le debe. Pues en esta conmemoración que hacemos de la dedicación de estas basílicas romanas, también se refuerza nuestra comunión en la Iglesia, nuestra comunión con el Sumo Pontífice, con los sagrados pastores, con todos los cristianos, y que precisamente en este mes de los santos, que es el mes de noviembre, hemos de reforzar y acrecentar, buscando que esta unidad en la única Iglesia, en la única fe verdadera, en medio de tanto error, de tanta adulteración, de tanta distorsión, manifieste verdaderamente a los hombres, a los creyentes, como la fe que estos santos apóstoles manifestaron con la entrega de su vida, con el derramamiento de su sangre, es la fe que recibieron del Señor, que ellos mismos fueron testigos y que después de Pentecostés supieron transmitir la misma fe de la que nosotros hemos recibido el relevo para confesar, para vivir, para celebrar y también para transmitir. Que con ese ímpetu, ese entusiasmo que ellos lo hicieron también nosotros, perseveremos en la confesión de la fe verdadera, que seamos testigos eficaces del Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.